Vale, bueno, nos habíamos quedado con bienvenidos de nuevo a esta tercera sesión del capítulo, que nos habíamos quedado con principalmente la pregunta sobre la legitimidad de la ley respecto al castigo proporcionado o no al delito. Y bueno, habíamos también, Sati había sacado el tema previamente del castigo de los romanos Sí. hacia los reos que habían cometido violación. Así que si quieres seguir por ahí. Ujú. Sí, que en una búsqueda rápida en páginas que hablan de historia de la ley, historia del derecho, se ve que no, que la pena habitual en la Roma clásica era la pena de muerte. Y de hecho me han comentado he visto así de refilón una anécdota que se ve que es real, ¿eh? Yo la leí en bachillerato y pensaba que era una ficción, pero no, se ve A ver. que es verdad. No recuerdo qué siglo fue exactamente, es de los primeros años de Roma, de los primeros, eh, para que me entendáis, en aquella época Roma era una monarquía, Mm. a lo mejor una Roma súper pequeñita, no habían hecho las grandes construcciones que tenemos hoy en día en mente del Coliseo y demás, muchos siglos antes. De hecho, hablaban griego, no hablaban latín. No lo habían adoptado todavía. Por aquella época eh, hubo el primer rey, que fue Rómulo o Remo, siempre los confundo. Bueno, uno de ellos. Uno de esos dos. Uno de esos dos y unos Rómulo cuantos, y Remo. exacto, y unos cuantos más. Y cuando llegó el séptimo, antes de morir, nombró a su sucesor. Y ese sucesor, bueno, ya sabía quién iba a ser su reina, tal. Pero no, una mujer llamada Lucrecia, pero Me suena. ella no lo quería, pero él le dio igual Le daba igual. Mm. y hizo, bueno, pues eso, hizo eso. Ella no lo soportó y ella se quitó la vida. A él, bueno, lo retuvieron, le hicieron un juicio y no solo lo asesinaron, sino que dijeron de forma así simbólica que aquí se acaba la dinastía de estos reyes y a partir de ahora, una vez lo ejecutaron, Roma pasó a ser una república, Ah, mira. que es la época ya de las conquistas de la Galia, de la Hispania, de la Grecia, del norte de África, la época de Mira, oye. La época de Julio César, ¿vale? Pues ahí se inicia la república y ya se empieza el derecho romano, se construye el Senado, empieza a haber democracias entre muchísimas comillas, se hacen mejoras para los esclavos, de hecho la época de Espartaco es esta época también. Es muy interesante esta época de la historia. Se nota, ¿no? Mira, oye. Sí, sí, interesantísimo. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que me parece muy interesante. No conocía esa parte de esa historia y del último rey de Roma y la Mm. verdad es que emperador y la verdad es que No, me no, no, parece muy no. Emperador curioso. no, rey. Rey. El imperio Mm. vino después. El imperio viene en el siglo I antes de Cristo y esto es en el siglo VI, me parece, antes de Cristo. O sea, habían pasado un montón de años intermedio, ¿eh? Mm. 500, ¿eh? Que no es poco. O sea, Ya, es como si joder. ahora nos vamos al siglo XVI, nos vamos a la época de los... O sea, en una época en la que la gente que tocaba en la tuna estaba de moda. Sí, sí, totalmente. Perdón, digo muchas tonterías. No, No dices estás para tonterías, esto. oye. Exacto, esto es un podcast de humor e improvisación que hablamos aquí de diferentes temas y es lo que y no pasa nada. De hecho, mira, hablando de eso, el programa se cortó contigo respondiendo a Sí. la pregunta sobre la proporcionalidad del castigo. Y creo Vamos que a tú ver, tenías algo que decir en ese aspecto. vamos a ver. Yo creo que a ver, eh,
Yo creo que partiendo de que no creo que nadie tenga el derecho a quitarle la vida a nadie más que uno mismo. No creo que nadie tenga derecho a eso, pues yo creo que con eso ya no, no, y estoy totalmente en contra de la pena de muerte, porque en Estados Unidos se quedan bien a gusto, pero yo no estoy a favor porque nadie tiene derecho a eso. Otra cosa es si tiene que pasarse toda su vida entre rejas, eso sí, sin salir y sin nada. Hombre, has cometido un delito, perdona. No haberlo hecho, no te fastidia, ¿quieres estar fuera? ¿Quieres hacer bien más? No haber cometido el delito, no haberlo hecho. Y ya está, no, Vale, lo siento mucho. pero esta es una pregunta interesante porque evidentemente ahora mismo ya anticipo la respuesta. La respuesta es no. Muchos de los agresores sexuales no suelen acabar A los, rehabilitados. De los hecho, pero los en, agresores en sexuales suelen tener una tasa de reinserción y recuperación muy baja. Y estos son pero es que datos psicológicos, están, no es nada, esto es mm, objetivo, ¿sabes? sí, en las cárceles, los agresores sexuales no están bien aceptados dentro de la cárcel. Suelen tener módulos aparte también para evitar linchamientos y Sí, todo eso. porque el resto de los reclusos no los quieren cerca, porque tienen miedo de que cuando salgan, pues no, si Mm. se conocen y si, o sea, no quieren tener nada que ver con esta gente, o sea, incluso gente que ha cometido delitos como puede ser pues un robo a un banco o cualquier otra burrada, ¿no? No quieren tener Mm. nada que ver con esta Y, gente. y porque la policía sabe que los van a matar. O sea, Hombre, está claro. un delincuente, por más delincuente que sea, hablo de delincuente, no de criminal. O sea, alguien que no haya hecho ningún delito de sangre, por más que haya robado, por más que haya hecho un secuestro, aunque no lo parezca, ellos tienen su propio código moral, aunque sea un código Sí, moral bastante cuestionable. sí. Sí, Si, entre si, criminales hay códigos, o es sea, una de Sí, eso es las... verdad, sí. si Y entra, tienen que respetarse entre ellos, entre grupos y esas cosas, sí. si entra un preso que ha matado a una mujer o un niño o les ha hecho o, Sí, eh, todo eso, mm, la policía lo esconde. Es decir, la policía no dice por qué está ahí y eso los apartan en otros módulos o en una cárcel muy especial, porque si no, sí, si no cuando están juntos, por ejemplo, en la hora del patio o cuando hacen trabajos, los matan. Pero es que los matan. sí, Y, sí. y te digo yo que un atragador de cualquier cosa, por ejemplo, del somier de la cama, te saca un cuchillo. No. Y de hueso de pollo, Pumba. es una de las Mm. especialidades. De un hueso de pollo se pueden conseguir ¿Cómo hemos podido acabar puntos hablando de muy... esto? hombre, las cárceles siempre han sido un tema muy interesante. No, sí, me refiero a tener huesos de pollo. A ver, pero no, un hueso de pollo es una de las armas más mortíferas que puedes encontrar en la naturaleza. Y eso lo saben los Sí. criminales. Hay una serie Hacer que una me, navaja. hay una serie que me encanta en Netflix. Hacer una navaja con eso, bueno, con un cepillo de dientes también. Sí, no, Sí. la imaginación ahí dentro es fascinante. Para el ¿Conocéis mal, pero fascinante. la serie You de Netflix? Ay, No, pero no. ¿Sabéis he visto por varias qué la de... llamaron You? A ver, ¿por qué? Es una serie, a ver, yo no la he visto, pero es una serie en la que un hombre acosa a una mujer de diferentes maneras, la acosa constantemente. Y la llamaron You a la serie. En castellano creo que se mantiene You. Creo que Ujú. sí, por lo menos las últimas temporadas. Para que en inglés, como es esta persona te está acosando, te está acechando, para que en inglés se pudiera decir I'm watching you, es decir, te estoy viendo a ti. Y es un hombre que acosa a una mujer. Es una serie de un hombre que acosa a una mujer. Pero bueno, eso es que lo que yo quería decir es, a raíz de lo que ha dicho del hueso de pollo, hay una serie que a mí me encanta y además es muy feminista, desde mi punto de vista,
También tiene sus cosas machistas, pero a mí me parece que es un punto muy feminista, que es que me pareció injusto que la cancelaran, que es la serie Sabrina de Netflix. No sé si sabes cuál es. Bueno, Ujú. Sabrina, Sí, Hemos a hablado mí me con encanta. anterioridad ya sí en... hemos hablado de ella. Es verdad, sí, que es verdad, hablé de ella y hablamos de ella, sí. Bueno, es una serie que me encanta, que yo me he visto varias veces algunos capítulos y me gusta mucho. Y hay una escena, no diré quién ni nada, en la que un personaje está encerrado, otro personaje le lleva huesos de pollo, en plan, toma, lo que ha quedado de la comida. Como no le dan de comer, entonces le llevan huesos de pollo. Y con un hueso de pollo y bueno, y un poco de magia y tal, porque obviamente es una serie sobrenatural, ¿no? Pues si por si alguien no lo sabe, consigue hacer una llave para poder salir de la celda. Con la llave de un hueso o sea, con un hueso de pollo, consigue hacer pues es una especie de llave o una especie de algo tipo horquilla o algo así para poder salir de ahí. No sé si me explico. No, sí, sí, ¡Hola! no, sí, sí, te has Sí, 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 explicado Ah, bien. que me he quedado sola hablando. Digo, no hay nada, ¿qué pasa aquí? estábamos esperando Y se ha quedado así. a que... A ver, a mí me gusta mucho la serie porque considero que es una serie muy feminista, considero que, ¿no? Tanto Sabrina como sus tías, como el colegio, las chicas del colegio y tal, aunque haya un poco de caos entre ellas, yo creo que están bastante bien y que es una serie como esa, creo que hay bastantes que están muy bien. Y hablando así un poco de series y de cine, hay mucho cine que refleja lo que es el feminismo y la lucha por el feminismo, que son como películas como la que has dicho tú antes de lo de las mujeres que ayudaron en la NASA, que no se sabía nada de ellas. Tres mujeres negras que ayudaron, que la película se llama Figuras Ocultas, Sí, si no me equivoco, sí. a ver, Y está muy bien, de hecho, a ver, tenemos suerte de que a día de hoy, por ejemplo, se pueda no conocer. solo, no solo se reflejan ya y bueno, tengo que decir una cosa. Yo soy gran fan de la peli, ¿vale? La jungla de cristal. Y Sí, fui a ver un remake por allá el 2012, creo que se llamaba El Rascacielos o La Torre o algo así. ¿Vale? sí, El Rascacielos, creo que creo. sé cuál es, la he visto, me De parece. Dwayne Johnson, Sí, sé que sí, La en la Roca. que es la misma historia, literalmente, que La Jungla de Cristal. Y tengo que decir que mejoró muchísimo la película en cuanto la mujer pasa de ser un mero rehén a hacer cosas. O sea, y eso yo creo que empieza a reflejar parte de lo que es la dinámica de ya siglo XXI o nuevo pensamiento, ¿no? Una nueva línea de pensamiento en la que ya en la pareja ya no es solo uno el que hace las cosas, ya son dos los que tiran del carro. Ya no es, ya hay una ruptura de los roles convencionales, el marido se va a trabajar y la mujer se queda en casa con los niños. Ya empieza a haber una reflexión o una implementación importante dentro de lo que es, o incluso una recuperación, mejor dicho, de lo que es esa representación femenina en en el papel importante de la historia con mayúsculas, ¿sabes? Sí, Creo que evidentemente da igual que sea cine, que sea cultural, que sea... Creo que una de las razones con las que, o una de las cosas con las que la humanidad avanzaría bastante más, es si en lugar de, vamos a decirlo así, cortar partes de la historia para evitar estar acomplejados o estar atemorizados, ¿sabes? Podrían empezar a cooperar. De hecho, es que es eso. Ejemplos hay a patadas, hay cientos, pero están escondidos por al final, ¿no? Esa filosofía imperante que ha ido enseñando unas cosas y ocultando otras. Porque y bueno, es que es eso. Un segundo, estaba buscando una cosa. Ah, vale, vale. Hitchcock, por ejemplo, no, una de sus o grandes de sus obras fueron inspiradas por una escritora apenas conocida
que sería Patricia Highsmith, que es de Sí, origen sí, americano. es la que escribió Carol, Sí. el libro Carol. Y por ejemplo, esta mujer casi no ha sido mencionada. O, Ya, o quiero decirte, echando más hacia atrás, me da igual. Podríamos escoger cualquier representación importante en la historia que no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque no les interesaba. No les interesaba, sobre ya. todo, y de hecho, mira, esto me recuerda a un No caso les. muy, muy, muy concreto. Durante la Revolución Francesa, un proceso histórico que creo que todos hemos Sí, conocido a sí. Napoleón, que bueno, Napoleón, También telita. algún día sería interesante hablar de él, era un Sí, sí. genio con mayúsculas, quiero decirte, más Bueno, allá de también que, estaba un poco para allá, ¿eh? bueno, estaba un poco para allá, pero es que el tío había conseguido hitos a nivel militar en la Francia que se estaba gobernando en aquel entonces, que o le mantenían ocupado o se comía a todo el mundo, ¿sabes? Pero bueno, ya no hablo de Francia, que Francia es una... durante la Revolución Francesa, ¿vale? Sí. Concretamente hubo una filósofa, Simón de Beauvoir. No, es posterior no, esa. eso es posterior. No, fue durante la Revolución Francesa, Simón. Simón es del siglo XX. No, hombre, Creo. Esa no me suena de esa Sí, época, siglo pero XX ¿quién fue? estaba con Sastre, ¿no? claro, esa no me suena de ese periodo histórico, ¿eh? No, creo que no, Vale, no, me he ¿sabes? colado yo. Entonces, Creo, ¿quién es? no, Vale, iba a vale. hablar de Olympe de Gouges, Mi. o como se ah, pronuncie, ¿sabes? Que Olive, era, sí, ¿cómo has dicho? Olympe, lo digo porque lo tengo escrito y no se pronuncia en francés, ¿vale? Olympe de Gouges, Ah, ¿vale? vale, ya sé quién es, ya sé quién es. Sí, la cual además es muy Ya sé quién gracioso. es. Cuando se pidió Vale, pedirse un eso. sufragio universal para todos los Sí, ella fue hombres, una de las primeras que, sí, ella en ese momento histórico pidió que dice, ya que es el sufragio universal para los hombres, saldo también para las mujeres. Y esa fue eso la es, y es que, causa de que la eso guillotinaran. es, eso es. Y porque Es, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y no les hizo ninguna puñetera gracia entre otras y fue cosas. una, exactamente. Y Quiero entonces, decir que pues, al final a ellos no les interesaba que en el retrato apareciese una mujer porque no les interesaba. Era un movimiento que además querían que tuviese amplia aceptación en Europa y Latinoamérica. Latinoamérica incluida la Guayana Francesa, quiero decir. Entonces, sí, claro, no les interesaba esa mujer en la fotografía. Pero por eso creo que el feminismo ha tenido ese problema de fondo siempre. Las mujeres siempre han estado luchando, y es que podría tirar hacia incluso más hacia atrás. En Aristófanes, que me lo recomendó Sati, sí, tiene en Lisístrata, hay una de las escenas en las que les da a uno de los jueces un bolillo para qué cosa y le pone el manto encima de la cabeza para que se tape el pelo como si fuese una mujer. O podríamos también las tesmoforiantes o incluso las asamblearias, paradojas que creaba el autor para demostrar que las mujeres ya en aquel entonces estaban reclamando parte de la soberanía, que querían ir a votar tanto en los juicios como en el mix de la ciudad donde se tomaban las decisiones importantes que el principal problema al final siempre ha sido el mismo. Da igual en qué periodo histórico estén. Las mujeres se han considerado como aparte, como eso que molesta, ¿no? Esa sería la definición, eso que molesta. Y creo que sí. esa es una definición muy injusta, teniendo en cuenta de que en las propias asamblearias de Aristófanes, en boca de una mujer dice cuál es no sé si es en esa o en Lisístrata, que conste, no sé cuál de las dos sucede. Eh, Ella dice, ¿por qué por ser mujer, si mi argumento tiene más peso que el tuyo o soy más lista que tú, por qué no puedo tener mi propia representación? ¿Por qué tengo que estar sometida a la voluntad de mi marido cuando Porque, luego tiene?
Vale. ¿sabes? mm, mm, Creo que no me, siempre o- se les no, ha visto no como me escivas, odiéis. pero no. No me odiéis, pero ¿qué pasa? Porque esos hombres saben que las mujeres, hay una frase que me encanta de Gloria Steinem. No sé si sabes quién es Gloria Steinem, es una feminista Mira, muy conocida. esa no la tenía en el radar, esa no. Gloria Steinem es una feminista muy famosa, muchísimo, ha dado charlas, ha escrito libros, ha hecho la verdad es que es una pasada, a mí me Gloria encanta. Steinem es apellido inglés, ¿no? Steinem, Gloria Steinem. Bueno, si lo escribes, te Bueno, aparece en Google. supongo que aparecerá en Google. Vale, Sí, sí, perfecto. te va a aparecer, porque, y tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es eh, eh, un hombre, a ver, una mujer, un pez con una bicicleta es como, o sea, espera, no, ¿cómo era? La leche. Sí, Busca en Google. sí, espera, ¿eh? Un pez como una bicicleta es como un hombre con una mujer con un hombre. Que me encanta. Es una frase que me encanta. Una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta. Me encanta. No. Y ella lo dice. Yo había oído esa Lo frase, siento, pero Podrías me dar un encanta. poco más. pero otra Espera, que no he versión. acabado de explicarme. No, no he acabado de explicarme. No he acabado. Te iba a Dale. pedir que me dieras más contexto. A ver, es una frase suya muy famosa que ella dice porque voy a explicar primero lo otro, por qué digo esa frase y todo. A ver, es que contesto, es una feminista muy famosa, los años 70 y demás, anteriormente también, en la que ella pues está a favor obviamente de la igualdad, está a favor de todo eso, entonces está a favor pues eso de una mujer no necesita a ningún hombre para ser igual que ellos. No le necesita, pues de ahí esa frase. Pero bueno, lo que yo quiero decir es, los hombres, esos hombres, por ejemplo, que tú estabas comentando sobre la obra de teatro, sobre la novela y tal, bueno, esta historia es, saben que la mujer no les necesita para ser fuerte e independiente, para ser importante, pero ellos a la mujer sí. No sé si me explico. Ujú. Vale. Ellos a la mujer, no, o sea, una de las razones por las que siempre los hombres han reprimido a las mujeres, no digo que el 90 o 100% de los hombres, pero una gran mayoría de los hombres ha sido uno, porque no, porque necesitan tener la sensación de poder y saben que si no, no la tendrían. Se creen que esto es como una tarta, que si le dan a uno más, te quedas tú sin. Se creen que esto es como una tarta. Entonces, como las porciones de una tarta. O me da igual las porciones de una tortilla, me da exactamente igual. Entonces, necesitan la sensación de poder. Y si no, también porque necesitan a la mujer reprimirla a ella, no a uno que, a un hombre, porque consideran que el hombre es igual. Entonces necesitan a una mujer para reprimirla y hacer que se sienta de menos, porque de esa manera ellos se sientan poderosos, se sientan fuertes y se sientan que tienen el poder, porque saben que sin ellas no lo tendrían. No sé si me explico. O sea, al final, si la mujer fuese independiente y libre, seguramente no hubiesen acabado con ellos o incluso no les necesitarían Exacto, para llegar a final de mes, para tener un trabajo, para lo que fuese. O sea, y ese eso es es, un poco el principio, ¿no? De represión que se ha descrito bajo exacto. el planteamiento de Gloria Steinem. Eh, Pues me no, resulta... no, 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 ojo, no, no no, estoy no, diciendo, no. no, quiero De decirte, no Gloria estoy Steinem, diciendo que no, no, perdona. no De estoy... lo otro que has comentado tú, Sí, exacto, pero que ese, no de Gloria, no, 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 quiero no, decir que no. Gloria Steinem es la que sacó ese razonamiento. Y me viene No, muy bien, perdona, de eso nada. De o eso sea, nada, no puedo estar de acuerdo contigo.
No, pero quiero decirte, Gloria Steinem no era la que decía precisamente eso, ¿no? De que se humilla o se menosprecia a la mujer solo para tenerla controlada y que no se vaya del Sí, lado del hombre. está claro. O Porque sea, ese es el mensaje, ¿no? De Gloria en Steinem. el pasado, sí, porque durante tanto tiempo hemos estado reprimidas por culpa del patriarcado, por culpa de todo esto, que ahora se supone que tenemos que vivir igual. No me da la gana, perdona. ¿Cómo que No, no, tengo no, yo que aguantarte? no Entonces, estoy diciendo eso, ¿vale? Solo estoy diciendo lo ya quiero siguiente. decir que sí, O que la sea, mujer han tenido, por ese es desgracia el hay planteamiento que hace Gloria Steinem en la sí, frase para sí, describir una realidad. vale, vale, Hasta ahí de acuerdo. Bien, pues vale. entonces me viene muy bien para sacar a coaligación todo el tema que habíamos hablado antes de la violación. La violación también es un acto de control hacia una mujer. Y en este caso concreto, además, me viene muy bien esto porque es una forma de destrucción. Y ahora voy a explicar por qué también esa destrucción. La violación evidentemente sí que tiene que haber un objeto sexual de deseo inicial. No tiene por qué luego, a posterior, existir ese deseo, que conste. Porque de hecho, en muchos casos se ha podido llegar a sustituir el miembro fálico por un cuchillo en el subconsciente, quiero decir, y a llegar a cuchillar, ¿no? Como acto sexual. Sí, sí, Quiero decirte, en el momento ya de la violación ya no hay deseo sexual, pero en el momento previo, además, al final sí que hay eh, esa violación es un acto de quitarle el poder a la mujer por la que él mismo, sí. de alguna manera, ¿no? Como justificación hacia el público, hacia el gran público, porque el hombre nunca va a querer quedar de malo, va a decir lo siguiente es que esa mujer en un principio, de hecho por ahí también viene la frase de es que esa falda tan corta, es que ese Ya. no sé qué, es que se iba a provocar. Manipular de diferentes maneras para que eh, Para disfrazar su discurso conseguir y poder. parecer exacto, ese poder, ¿no? En su mente se les ha sido negado porque ha habido un primer impulso de Negado y deseo una mierda. sexual. No, quiero decir, Negado leches. tienes que Mira, entender o perdona. Lo siento mucho. No me voy a tienes que poner en la ponerte en piel de el... Sí, pero Nah. es un ejercicio psicológico. En ningún momento se está Pues diciendo que eso que, sea lo correcto. Solo estoy diciendo, oye, pues este yo es el origen. invito a todos los maltratadores o gente así que haya que se ponga en la piel de su víctima, por favor, y que piense como pensaría ella. Porque está claro que no le gusta a la víctima. Así que, guapete. Pero Hay ese un. es el quid de Es la que, cuestión. Cuando ya hay una toma por la fuerza, ya no estás teniendo en cuenta los sentimientos de la otra persona. Esa persona ha claro perdido que no. todo Tiene que vínculo de ser empatía. consensuado. Si no, no No, vale. pero aquí ya hablo en general, ya me escalo Bueno, de vivimos fuera en de un la mundo que no violación. tiene empatía. No, O no, sea, pero ya me nuestro escalo de mundo. fuera del acto de la violación y me llevo a otro punto, que sería, cierro esto y doy paso a las conclusiones finales. Vale. Eh, bueno, que esto lo escalo ya a un punto superior, ¿no? La humanidad o los humanos malos que a veces toman de la humanidad algo que no les corresponde ya no hay un acto de empatía, por lo tanto, esa persona no va a hacer el acto de empatía de ponerse en la víctima, ya bien sea un golpe de Estado, ya bien sea una violación, ya bien sea un X. Entonces, en ese toma de poder o de control, no hay empatía hacia abajo. Por eso es tan importante comprender previamente para evitar que llegue a esa deshumanización previa. Y ya doy paso a quien quiere, venga, Sati, que si no, si no, no Que si, Eso, tiene. exacto. que si no, no hablamos. Bueno, la verdad es que cómo os enrolláis debatiendo y yo casi lo prefiero porque a mí me gusta estar de observador. Bueno, de oyente en este caso. Y esa frase Bueno, aquí somos tres, ¿eh? O sea que. del pez sin bicicleta yo la había escuchado, pero con la religión. Había escuchado, un hombre sin No religión sé. es como un pez sin bicicleta. No, no lo había oído nunca. Yo la había escuchado así. Y del otro que había dicho Robert
el señor Plátano de Aristófanes, a ver, ten en cuenta que Mm, cuando en las obras de teatro se representaba eso, los personajes femeninos decían esas frases de ¿y por Lo qué? hacían hombres. No, no. Pero eso no es importante. Vamos a lo importante. ¿Por qué decía eso Aristófanes? Porque quería que el público se partiera de risa. Porque solo de pensar eso en una sociedad como la de la Grecia del siglo V antes de Cristo, caracterizada por ser muy misógina, entre otras cosas, el público se partía de risa. Y Mm. hay una frase atribuida a ese autor, no sé en qué contexto está, así que a lo mejor está sacada de una de sus obras, pero a él se le atribuye la frase de lo único peor que una mujer es otra. Así que Sí, muy no, rico. hay cierta misoginia también que se puede apreciar en otras ¡Qué obras. horror! O sea, No, Por no, ojo, a favor. ver, joder, estamos hablando de teatro griego, o sea, o sea, quiero Ya decirte, sé, no, pero como pero sí mujer, que a hay ver, no me cierta, no, siento pero, bien oyendo eso. bueno, pero es la historia, no, la historia no la podemos sí, cambiar. Quiero decir que si, sabiendo que lo dijo, me Mm. refiero, no porque lo esté explicando, sino sabiendo que dijo eso. A ver, hay que entenderle en su contexto y realmente sí que es verdad que, por ejemplo, tiene algunas, Bueno, en ranas, por ejemplo, sí que hay verdadera Sati, denuncia. que le mm, toca a Sati. Sí, pues, perdón, Que al final no hablas de... eh, Silencioso, esto no vale, no vale. perdón, sí, sí, continúe. y mira que, y ¿Qué te mira toca que hablar a ti? yo si pudiera con el ratón porque puedo, os silenciaba a los dos y aquí solo hablaba yo, pero no lo hago porque, joder, qué pereza, tendría que hablar. Suscribo las palabras que decía mi profesora de latín en bachillerato, cuando estudiábamos cultura de época clásica, decía, ella nos decía, yo llego a nacer en esa época y me hago puta. Porque en una Grecia y en una Roma antigua, una prostituta es una mujer que se vale por sí misma, puede ir a muchos sitios a los que solo iban los hombres, mm, y quitando el tema de su trabajo, de su trabajo sexual, eran, y las mujeres poderosas eran las que tenían más libertad para hacer cualquier cosa en una sociedad que no les deja, que las tenía reprimidas. Es, es triste, es duro, pero ella lo veía así, porque incluso siendo poderosa, eh, en Egipto, en algún momento de la historia, se intentó borrar de la historia a Hatshepsut, la primera mujer faraona, que cuando gobernaba ella era prácticamente como gobernaba el faraón anterior, que fue su hermano. Además, ella vestía como un hombre, era muy masculina, se ve que era un poco manimacho. Y en algún momento de la historia se intentó borrar. No se sabe en qué momento, pero si vas a sus templos, donde estaban sus figuras, están borradas. O sea, bueno, eran esculpidas, es decir, su figura, sus relieves están destrozados. Con Ay, lo qué cual pena. hay que ver lo que se hace para intentar manipular la, his- Ya. la historia y cuántos Y detalles para que las mujeres no tengan no. inspiración en Claro, otras mujeres. Para... sí, de Sí, Nefertiti y de Cleopatra sí que nos han llegado más cosas. sí, nos han Y, llegado un Sí, poquito más. pero de gente sí. como Hatshepsut es que no sabemos casi nada. Mm. Y ya paso, y bueno, doy paso a otro y recalco, no estoy animando a nadie a que haga trabajo sexual. Eso tiene que salir de vosotras y vosotros. Queda recogido el guante. ¿Mara Vale. Vale. Venga, señor Plátano, que siempre acabas tú. Hoy acabo yo. Te Bueno, toca. pues mi intervención va a ser muy, muy sencilla. Yo creo que a lo largo de estas tres sesiones hemos hablado ampliamente de enfrentamiento entre el hombre y la mujer. Y creo que mientras se considere que la mujer es el enemigo en lugar de ser el aliado, el feminismo, uno, es necesario y dos,
creo que realmente si se hablase de cooperación y se creyese realmente en esa cooperación, la humanidad estaría mucho más avanzada, porque al final grandes mentes pueden nacer en forma de mujer y eso tenemos que asumirlo, tenemos que aceptarlo y tenemos que cooperar si queremos llegar a algún punto como sociedad y como especie. Y dejo el paso a Miss Loki. Me ha gustado mucho. A ver, yo mm, lo que quiero decir es que el feminismo no pretende atacar a nadie. No pretende que nadie diga, es que Ojo, me quieren hacer cambiar de opinión, es que el, me están intentando manipular. No se intenta manipular a nadie, no se intenta hacer nada. Se intenta que tengas todos los puntos de vista posibles para que puedas decidir por ti misma, para que teniendo delante las opiniones de machismo, feminismo y neutral y todo lo que tú quieras, puedas decidir por ti misma lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Eso es lo que se pretende. Y tener una sociedad en la que poder ser lo que tú quieras ser. Y a mí, por ejemplo, es una cosa que me emociona mucho y de la que estoy tremendamente agradecida siempre, eh, es a todas las mujeres que nos precedieron y que de una u otra manera lucharon, incluso jugándose la vida para que hoy en día me dirijo especialmente, me dirijo a mis oyentes, a mis oyentas, no sé si existe la palabra, bueno, a las que nos escuchan, para que nosotras hoy en día podamos tener cualquier derecho básico, para que no necesitemos que nadie nos firme para que nos puedan operar de urgencia. Incluso para eso antes hacía falta una firma de un hombre. Incluso para eso, para que te salvaran la vida. Hoy en día no hace falta. Y todo es gracias a todas las mujeres que se jugaron las vidas y que lucharon para que hoy en día nosotras tengamos esos derechos que ellas no tenían, que ellas querían conseguir. Y para mí es algo que me emociona mucho pensar, ¿no? Lucharon por nosotras y por eso creo que nosotras tenemos que seguir llevando el legado todo lo que podamos, porque me parece importante tener en cuenta que no, el feminismo no quiere quitar al hombre de la sociedad, no quiere hacerle de menos, quiere que sea su igual. Para que una sociedad pueda avanzar, tiene que ser su igual, porque si no, nunca llegaremos a nada importante. Siempre nos quedaremos anclados en el pasado y tenemos que ser nosotras mismas, tenemos que ser quienes queramos ser, no quienes nos digan los hombres que tenemos que ser. Ya está. Buen cierre. Sí, no, no, maravilloso. Bueno, nos Gracias. vemos la semana que viene.